Alex Song llegó a lo más alto de la élite del fútbol mundial cuando fichó por el Barcelona, después de una exitosa etapa en el Arsenal, pero a partir de ese momento su carrera empezó a hundirse con el paso de las temporadas, militando en equipos cada vez más inferiores hasta que prácticamente terminó desapareciendo del panorama futbolístico actual. Sin más, hoy vamos a repasar la curiosa y extensa carrera del africano desde sus inicios hasta la actualidad. Song comenzó su carrera profesional en las categorías inferiores del Bastia en 2001 con 14 años. Ya en 2004 fue ascendido al primer equipo y aunque comenzó jugando la temporada como defensa central, su entrenador decidió modificar su posición al centro del campo, lo cual hizo que el camerunés experimentara una gran mejora de nivel y despertara la atención de los grandes equipos de Europa. Finalmente, en el verano de 2005 puso rumbo al Arsenal de Arsène Wenger a cambio de 4 millones de euros. Con el técnico francés alcanzó las cotas más altas de su fútbol, haciéndose rápidamente con la titularidad y sacando todo su potencial tras una pequeña cesión de 6 meses al Charlton en 2007. Su gran físico le ayudó a adaptarse rápidamente al estilo de la liga inglesa, además de demostrar un gran talento técnico con el balón, lo cual le convirtió en el eje de uno de los Arsenal más vistosos de los últimos tiempos, aunque, sin embargo, no logró ganar ningún título en su etapa Gunner. Tras 7 temporadas y ya consolidado como uno de los mejores mediocentros de la liga inglesa, al camerunés le llegó la oportunidad de dar un salto más en su carrera. En agosto de 2012 termina fichando por el Barça a cambio de 20 millones de euros. Song llegó al equipo blaugrana principalmente para suplir la baja de Keita y ser un recambio de garantías para Sergio Busquets en la posición de pivote, además de poder actuar como central si el equipo lo necesitaba, lo cual no importó en absoluto al jugador, ya que, según sus propias palabras, gracias al fichaje por el Barça se iba a convertir en un millonario de verdad. Tras 2 temporadas, y a pesar de ganar un título de Liga y una Supercopa de España, el camerunés no terminó de encajar en el estilo de juego del equipo, y por tanto se tuvo que marchar cedido en busca de más minutos. En el verano de 2014 se marcha cedido al West Ham por 2 temporadas. En su primera temporada de vuelta en Inglaterra, Son consiguió disputar una gran cantidad de encuentros y tener cierta continuidad en el once inicial. Sin embargo, en la segunda temporada, el jugador pasó a un segundo plano debido a su escaso rendimiento. En julio de 2016 rescinde su contrato de mutuo acuerdo con el Barcelona y ficha libre por el Rubin Kazán. Su etapa en Rusia tampoco fue muy fructífera, ya que, según contó el propio futbolista, no consiguió adaptarse ni al equipo ni al país, y, tras un año y medio en el que disputó 23 partidos, decidió poner fin a su contrato y convertirse en agente libre. Tras permanecer más de 6 meses sin equipo, termina fichando por el Sion en agosto de 2018. En el conjunto suizo, a pesar de estar en una liga de bajo nivel, tampoco consiguió despuntar y solo completó 22 partidos con el primer equipo, además de otros 6 con el conjunto filial. El golpe definitivo vino dado en marzo de 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia, y es que el Sion terminó despidiendo a 9 futbolistas, en los que estaba incluido el camerunés, por negarse a una rebaja salarial conjunta. A nivel de selección, a Son se le ofreció formar parte de la selección francesa cuando jugaba en el Bastia, pero eligió jugar para Camerún al ser su país de nacimiento, con el cual debutó en 2005.
Ha disputado un total de 44 partidos con los Leones, en los que destaca la Copa Africana de 2008, en la que terminó subcampeón, el Mundial de 2010, en el que no consiguió pasar de fase de grupos, la Copa Africana de 2010, en la que llegó a los cuartos de final, y por último el Mundial de 2014, en el que también fueron eliminados en fase de grupos, además de varios momentos polémicos con Mario Mandžukić y Fabio Contrao. El 7 de enero de 2015 anunció su retiro de la selección después de no ser convocado para la Copa de África de ese mismo año, alegando que necesitaba concentrarse en su carrera para poder relanzarla. Tras abandonar el Sion en 2020 y permanecer 8 meses sin equipo, terminó fichando con 33 años por el Arta Solar de Djibouti, país ubicado en el Cuerno de África y que se encuentra tremendamente alejado de los focos mediáticos de la élite del fútbol mundial. Un fichaje y un desplome casi inimaginable de un futbolista por el que se llegó a pagar cerca de 20 millones de euros después de una espectacular etapa en Inglaterra, pero así de crudo es el fútbol, cuando las prioridades de uno acaban siendo más el dinero que el rendimiento deportivo. Moi je te dis, je te raconte pas des histoires, j'ai fait 8 ans à Arsenal. 8 ans à Arsenal et dis-toi bien que je gagnais bien ma vie pendant les 8 ans que j'ai fait. Non, pendant les 8 ans, les 4 dernières années, j'ai commencé à bien gagner ma vie. Tu vois, je veux dire, je gagnais bien ma vie. Les 4 dernières années, parce que les débuts, c'est pas toujours ça, tu vois. Mais les 4 dernières années, non, les 3 dernières années, ça allait déjà, tu vois. Mais pendant ces 3 dernières années, je te jure, je n'avais pas faim, je mangeais bien, j'avais acheté une maison, j'ai pris un crédit pour une maison, tout ça. Je partais en vacances, mais je n'ai jamais économisé 100 000 pounds. 100 000 pounds, j'ai fait 8 ans à Arsenal. Quand je partais d'Arsenal, je n'avais pas 100 000 pounds dans mon compte pour quelqu'un qui gagnait assez d'argent. Ouais. C'est ce que je veux dire. Parce que je vivais une vie où j'avais pas faim, c'était facile, je m'allais au shopping center, je m'achète les habits, je monte, je descends. Mais moi, je ne vois pas. Tu vois ce que je veux dire? Je fais les voyages, je voyage comme ça. J'ai dit, quand le gars m'appelait, j'étais sorti, il m'appelle. Il me dit, oui, tu sais que tu ne vas pas jouer. Comme je ne voulais même plus dire ce qu'il était en train de mettre à Calisé là. Je ne voulais même pas. Moi, c'était les chiffres. Parce que, tu vois là. Le chiffre, la route de tout, les yeux, là. Mais tu parlais de quoi? C'est là où j'étais. Quand je suis arrivé à Barcelone, ma vie a changé. J'étais millionnaire dans le monde. Y nada más que añadir sobre el camerunés. Os dejo en pantalla, como hacemos siempre, su palmarés hasta la fecha y os invito a que os suscribáis al canal si os ha gustado, dejéis un like, compartáis el vídeo y que en la caja de comentarios pongáis vuestras opiniones sobre el futbolista, así como lo que os ha parecido y el nombre de próximos jugadores que os gustaría ver por aquí. Un saludo y hasta la próxima.